Dios le bendiga y Dios le guarde. Le habla a su hermano Felipe Guzmán, evangelista de nuestro Señor Jesucristo, al lado de nuestra linda, bella, preciosa, dulzura esposa. Para mí es más que un gozo y un honor tener al lado a mi linda y bella esposa. Solamente tenerla al lado es un honor y es un privilegio que Dios me ha concedido. Los humanos y los mortales y los melancólicos nunca van a entender ese misterio aunque tú se lo expliques. Entonces vamos a dejar a nuestra esposa que se presente. Amén, Dios le bendiga, Dios le guarde. Mi nombre es Elizabeth de Guzmán, para los que no me conocen. Nos congregamos en la iglesia Tierra Santa, Nación Santa. Nuestro pastor Vladimir Parry. Para mí es un honor, gloria a Jesús, estar al lado de mi bello esposo, para gloria y honra del Señor. Amén. Con la primera pregunta, que venimos picante y venimos en otra dimensión de gloria. La primera pregunta, esposa mía. Yo quiero que usted nos hable lo que es de su carácter. Porque desde que yo la conocí, usted es una muchacha con un carácter de parte de Dios. Cuando habla de carácter, es con una muchacha respetuosa, deporte, no como hay muchas por ahí. Mi hermano, que desde que ven un hombre se pone en chivirica. ¡Ay, mira Marco! ¡Ay, pero mira José! Y buscan 1000 vueltas, mi hermano, para llamar la atención al hombre. Mi hermano, y la esposa mía es una mujer muy respetuosa y de mucho carácter desde que yo la conocí. Siempre en su lado y siempre respetuosa. Entonces, yo quiero que tú le hables a la multitud cómo tú adquiriste o cómo tú obteniste ese carácter de parte de Dios. Amén. Bueno, tú sabes que la Biblia dice, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, en 2 de Timoteo 2:22, le dijo, huye también de las pasiones juveniles. Amén. Y sigue la justicia, la fe, el amor, con lo que de corazón limpio invocan al Señor. Sí. Dando a entender que uno como joven tiene muchas pasiones. Sí. Pero una de las cosas que me ayudó a obtener lo que es un carácter de parte de Dios fue la experiencia. Porque uno como joven, cuando está nuevo, cuando está comenzando lo que es el camino del Señor, uno tiene mucho tropiezo, sí. Uno tiene muchas guerras, pero a través de las experiencias uno aprende. Amén. Yo me recuerdo que yo cuando estaba en la iglesia, allá en Boca Chica, que ahí fue que yo nací espiritualmente, para la gloria de Dios, yo me recuerdo que yo era la líder de los jóvenes. Yo era, en ese tiempo nosotros usábamos eso de líder de joven, y yo era la líder de los jóvenes. Y yo me recuerdo que yo tuve que enfrentar lo que es mucho carácter, o sea, muchos caracteres. O sea, de jóvenes que tenían carácter diferente, otros tenían carácter bueno, otros tenían carácter recio, que eran enojones, tenían diferentes formas, otros tenían espíritu de lascivia, otros tenían espíritu de todo tipo de espíritu, porque son jóvenes, ¿me entiendes? Sí. Profundo. Y la gloria de Dios, yo me recuerdo que fue al principio, o sea, fue desde nueva. Desde nueva yo tenía como un año, yo creo que sí, como un año, y la pastora me puso como la líder de los jóvenes. Y yo supe cómo manejarme, aún yo siendo una joven, porque yo me convertí a los 15 años, yo tenía 16, el mismo Dios me dio la capacidad de yo poder manejarme en esa área, de yo poder conducirme en cuanto a lo que es la juventud. Siempre el mismo Dios puso como ese carácter en mí, claro, a través de la experiencia, porque los errores te hacen aprender. Sí. Un ejemplo, por ejemplo, yo cuando me convertí al principio, ¿sabes? Venía con mi arrastre, pero el mismo Dios me fue moldeando, poco a poco me fue moldeando. Wow, profundo. De tal forma que ya yo con un año, yo parecía una anciana, una vieja creyente, la gloria de Dios. Amado. Y yo era la líder de los jóvenes, y yo siempre mantuve ese carácter, la gloria es del Señor. Siempre, incluso habían jóvenes que no les gustaba como que se sentían a veces medio cohibidos, porque yo siempre tenía como una palabra de corrección. Se sentían cohibidos de decirme cualquier cosa, aunque al final terminaban diciéndomelo, porque cuando tú tienes un carácter de parte de Dios, esa persona no ve un simple joven, por más joven que tú seas, que eso era lo que pasaba con Timoteo. Timoteo era un pastor joven, pero el mismo apóstol Pablo le está diciendo que huya de las pasiones juveniles, y también en una ocasión le dijo que ninguno tome en poco su juventud, porque aunque él era joven, él tenía un carácter de una persona madura. ¿Me entiendes? ¿Cómo uno adquiere
ese carácter de ese carácter de parte de Dios, yo lo adquirí a través de lo que es la oración, el ayuno, la búsqueda con el Señor, y de yo rechazar lo que son las cosas, las pasiones del mundo. Yo pude adquirir ese carácter de parte de Dios, yo rechazando todo y en una búsqueda constante, en una búsqueda con el Señor, orando, clamando, siempre me mantenía en mi lado aparte, porque uno no entraba en chelcha, no entraba de que en coro, de que en chelcha, no, en nada de eso, gracias a Dios. Incluso hubo en una ocasión que cuando yo era la líder de los jóvenes, unas jóvenes me dijeron, vamos a comerle un helado. Y yo les dije, ¿ustedes le pidieron permiso a la pastora? Wow. Porque hay jóvenes que salen, un ejemplo, y nadie sabe para dónde ellos están. Ay, Dios. Hay jóvenes que salen, un ejemplo, no, vamos a comer un helado, aunque sean entre hembras. Dios porque las mío. hembras tienen que estar en su lado y los varones en su lado. Aunque sea entre mujeres, usted no puede salir y que nadie sepa dónde usted está. Ay, lo dijo. ¿Me entiende? Y sin pedirle permiso a su pastora, porque hay gente que piensa, no, porque los pastores no son padres ni madres de uno para uno estarle pidiendo permiso, no. El pastor tiene un compromiso con usted. Inmediatamente usted se convierte y pertenece a una iglesia, ese pastor viene siendo su padre en la fe, ¿me entiende? Viene siendo hasta mayor que su padre terrenal, porque es el que clama por usted y ora por usted para que usted sea salvo, ¿me entiende? Y así yo siempre me mantenía lo que es con las damas también. Eso fue una de las cosas que me ayudó. Que yo como que en cuanto a lo ministerial, yo siempre estaba ahí para los jóvenes. Siempre estaba ahí aconsejándolo, nos encerrábamos en propósito, hacíamos estudio bíblico. Yo me recuerdo que yo le daba enseñanza a los jóvenes y todo eso. Pero siempre como que me mantenía me gustaba como el ambiente como de las damas que estaban firmes. Siempre estaba al lado de mi pastora ahí todo el tiempo, con mi pastora para aquí, mi pastora para allá y con las damas. No me gustaba. Su ambiente era con las damas, con las personas ya de maduras, experiencia. Sí. Pero cuando ya usted iba a lidiar con los jóvenes, lo hacía con mucho respeto. Con mucho respeto, claro que sí. Eso era la lo que gloria de Dios, sí, porque vemos que hoy en día yo he escuchado testimonios y he palpado testimonios de jóvenes que la han puesto como líder de joven y se han corrompido en el sentido de que han caído con jóvenes. O sea, no todo el mundo está apto para tener esa responsabilidad. No, claro. Porque hay en iglesia, uno no lo hace, pero hay en iglesia que llevan eso, de tienen sociedad de jóvenes, sociedad de damas. No todo el mundo está apto para ser líder de joven. ¿Por qué? Porque hay muchas jóvenes que están en la carne. Y que usted como joven va a lidiar con espíritu de metresa, con espíritu de carnalidad, y usted tiene que tener una capacidad y también una espiritualidad para usted lidiar con eso, para que su espíritu no lo tumbe. Claro. Porque yo escuché un testimonio de una joven que ella le dijeron, mira, yo quiero que tú, ella era la líder de los jóvenes, le dijeron, mira, yo quiero que tú ayudes a ese joven, él viene pasando un proceso, así. Y cuando ella comenzó a penetrar con el joven, ella penetró de una forma tan profunda en el joven que ella al final terminó enamorándose del joven, el joven enamorándose de ella, terminaron cayendo en pecado, ella quedó embarazada y hasta el punto que están los dos descarriados. ¿Por qué? Porque ella no estaba apta. No estaba apta. Ella no estaba apta para ser la líder de los jóvenes, porque un líder de joven tiene que ser alguien respetuoso. Alguien con un carácter. Alguien con carácter de parte de Dios y con un porte y que no se confabule. Porque vemos que hoy en día hay mucha confabulación. Wow. Tú ves que hay el líder de jóvenes que tienen un arrastre de jóvenes, pero no es porque ellos no es de que por lo ministerial ni nada, sino porque ese joven como líder le apoya el pecado. Usted como líder de joven, usted tiene que tener una equidad. Tú me vas a confesar un pecado, está bien, pero hay que decírselo al pastor, hay que decírselo a la pastora. Ay, padre. Porque es un compromiso que tú tienes. O sea, tú no le puedes tapar el pecado a los jóvenes. Aunque los jóvenes se encacaten, que se endemonen, no se van a descarriar. Y si se descarrian es porque Dios lo permitió. Claro. Ahora, usted con sabiduría, usted se lo dice a su pastor. Hay cosas que han cometido ciertos jóvenes que hay pastores que no lo saben, porque el líder se queda con eso tapado.
y nada más se queda ahí entre el grupito, ¿me entiendes? Ay, Dios amado. Claro, entonces una de las cosas que yo siempre me mantenía comunicándole cualquier cosa a la pastora, mire esto y esto, así, así, ¿me entiendes? Porque uno tiene que tener ese carácter de parte de Dios y saber liderar lo que Dios pone en su mano, uno saberlo dirigir de parte de Dios, porque en realidad es así. Amén. ¿Cuántas horas usted oraba diaria, nueva creyente, para adquirir lo que es ese carácter de parte de Dios? ¿Cómo eran sus ayunos, sus oraciones y sus silicios? Porque usted me dijo que usted adquirió ese carácter mediante una búsqueda. Ahora las personas que van a ver este video quieren saber cuál era el nivel de búsqueda para adquirir ese carácter, porque hay jóvenes que buscan, hay jovencitas que buscan, pero son chiviricos, se enamoran por las redes sociales, por WhatsApp, en la misma iglesia, se mantienen jugando, de que pasándose la Biblia, de que pasándose de que el trapito, de que agarrándose, de que quiero agarrar, y una chelcha, y son personas que oran, y son personas que supuestamente ayunan. Ahora, ¿cuál era su nivel de oración y su nivel de ayuno y de silicio? ¿Cuál era su entrega en Dios para usted adquirir lo que es ese carácter de parte de Dios? Hábleme un poco de su búsqueda. Bueno, yo cuando joven, yo comencé al principio, en mi principio, yo ayunaba paulatinamente. Pero luego de que yo comencé... Perdón, cuando se habla de ayuno, se habla de abstenerse de alimento. En el sentido, si usted va a tomar un propósito de 3 días, si es corrido, usted tiene que durar 3 días sin comer, sin desayunarse, sin comer y sin cenar. 3 días y 3 noches. Cuando se habla de paulatinamente, que si usted presenta un ayuno y dice, yo voy a ayunar 3 días hasta las 6 de la tarde, usted lo presenta en la noche, sin comer ni por la mañana ni por la tarde, y a las 6 de la tarde vuelve, come. Esos son los ayunos, abstenerse de alimentos. Nosotros hacemos los ayunos profundos, que cuando hacemos ayuno no bebemos agua ni comemos. Ahora hay personas que sí beben agua y los respetamos. Y eso es para que ustedes puedan entender cuando la esposa comience a desglosar de la búsqueda de ella lo que era del ayuno, la oración. Amén. Yo comencé paulatinamente, pero ya cuando yo comienzo a tener lo que es experiencia... ¿Paulatinamente? ¿A qué hora? Bueno, yo comencé, yo desde nueva creyente comencé hasta las 3, hasta las 4, después hasta las 6. Después me recuerdo que antes de yo hacer un ayuno de 24 horas, hice 2 días. Eso fue, yo estaba nuevecita cuando hice esos 2 días. Todavía yo no era líder de joven, porque la joven una joven que andaba con la pastora era la líder de los jóvenes. Y yo hice 2 días sin comer y sin beber. Ya de ahí para adelante ya comienza lo que es una intimidad con el Señor. Yo me mantenía lo que es buscando a Dios en oración. O sea, yo, un ejemplo, llegaba de mi escuela y me iba para la iglesia. Cuando no era evangelizar, era orar. En la noche, cuando el culto se acababa, si estaba evangelizando, cuando el culto se acababa, yo me quedaba orando. A veces me preguntaban... ¿Qué era lo mínimo que usted oraba de rodillas? ¿Minutos? No, horas. ¿Horas de rodillas? Sí. Yo duraba 1 hora, 2 horas de rodillas y también de pie. Sí. ¿Será su búsqueda? Sí. Y yo me recuerdo que yo... me mantenía lo que es en ayuno, siempre en oración. Ahora, cuando yo estaba, porque tú sabes, yo, al yo estar lo que es la escuela, me mantenía, por eso te dije paulatinamente. Ahora, cuando yo me encerraba en ayuno, ya eso era ya en consagración. Ahí yo me pasaba prácticamente el ayuno entero orando. Cuando yo estaba encerrada en la iglesia. Porque hay gente que se encierran y tú lo ves chateando. Hay gente que se encierran y tú lo ves que nada más van a dormir. ¿Me entiendes? Y no es que usted no puede dormir, porque en el ayuno, claro, el cuerpo se agota. Y es algo normal, el cuerpo se agota, pero usted también tiene que tener una intimidad. Hay gente que ayuna chateando. Si usted salió, claro, si usted salió de su casa para la iglesia o para el monte a encerrarse, vamos a poner 3 días, 2 días, o 4 días, 5 días, 7 días, no puede ser que usted pase los 7 días durmiendo. O los 7 días usted lo pase pegado de un teléfono, nada más chateando, o buscando cosas en las redes, ¿me entiendes? Sino que tiene que ser algo apartado para Dios. Ahora, cuando yo me apartaba para Dios, yo me mantenía orando pisado, la gloria de Dios. A veces lo hacía, dividía las horas. Un ejemplo, yo oraba por la mañana, oraba 3 horas o 2 horas,
En la noche volvía, en la tarde volvía para la oración de las 3, oraba ahí en la oración de las 3. Después en la noche volvía, después del culto me quedaba orando y de madrugada también orábamos. Amén. Sí. Muy profundo, muy profundo. Porque hay personas que quizás dicen, wow, pero la esposa de Felipe, pero qué carácter, qué respetuosa, pero qué niveles. Pero no saben lo que ella tuvo que pasar, lo que ella tuvo que orar, buscar en Dios para poder adquirir ese carácter. Entonces mi esposa adquirió ese carácter, una muchacha respetuosa, una muchacha que no tengo queja de parte, no tengo queja con ella, mi hermano, porque es una mujer al 100. La gloria y la honra es de nuestro Señor Jesucristo. Una de las mayores bendiciones que Dios me ha entregado, la gloria de Dios, después de la salvación. Porque la salvación es lo más lindo y lo más precioso. Entonces, para entrar un poquito más profundo, amada mía, esposa mía, dulzura mía, ¿cuándo fue la primera vez que usted me vio a mí? Bueno, la primera vez que yo te vi. Vamos a entrar profundo porque estamos en la orilla. La primera vez que yo te vi, yo me recuerdo que fue en una actividad allá en Boca Chica. Yo te vi en esa actividad. Yo me recuerdo que iba a predicar yo me recuerdo que iba a predicar el pastor Vladimir Parra y tú fuiste con él. Fuiste también con varios hermanos más. Y yo me recuerdo que cuando tú cogiste la oportunidad, o sea, el que iba a predicar era el pastor Parra, pero él te entregó a ti como para que hiciera un clamor de guerra. Clamor de guerra. Sí. Entonces cuando tú cogiste la oportunidad, yo de una vez sentí como un jale. La gloria de Dios. De una vez yo sentí eso. Ese jale que yo sentí fue algo como demasiado profundo y demasiado contundente de parte de Dios, la gloria del Señor. Y yo me recuerdo que yo como que siento ese jale y como que vio, pero el varón se sacude. O sea, me sentí como bien viéndote a ti. Yo viéndote a ti me sentí como bien, como que me sentí como tan familiarizado, o sea, como que si yo te conociera. Oh. O sea, yo me sentí como que otra vez si yo te hubiese visto, o como que si yo te hubiese conocido. Pero yo me sacudí ese día. Claro, terrible. Aunque lo que me llamó la atención no fue el sacudimiento. Yo no sé, fue como el jale de parte de Dios. De parte de Dios. Como que el mismo Dios, como que hubo como una conexión, la gloria del Señor, como en el aire, en los aires hubo como una conexión. Y yo me recuerdo que después la pastora te invitó allá a la iglesia. Fue como el mismo Dios, porque Dios hace su terreno. Amén. Dios hace sus zapatas. Yo me recuerdo que hubo una dama que le pidió el número. Yo creo que fue al pastor Parra, le pidió el número. Y después la pastora dijo, yo quiero invitar a alguien, y no sé, como que pidió referimiento acerca de un predicador, y le dijeron que tú eras un muchacho que te guarda, que era un predicador, y ahí la pastora dijo, pues lo vamos a invitar a él, y eso era un 31 de diciembre. Y ahí fue cuando, un 31 de diciembre que te invitaron a predicar allá, a Boca Chica, y ahí fue cuando ese día cuando a mí me dijeron, viene el evangelista, cuando eso tú no eres evangelista, viene el predicador Felipe a predicar. Yo me puse contenta. Oye, pero yo no, ¿cómo te explico? Eso era como para mí. Yo nunca manifesté nada, ni le dije nada a nadie, ni nada por el estilo, sino como dentro de mí. Yo me quedé como, ay, qué bueno, pero por dentro de mí. Por dentro de usted. Sí, entonces ahí tú fuiste y predicaste, y la gloria de Dios, un mensaje muy, muy edificativo, muy contundente. Y después de ahí, duramos mucho sin vernos, y después comenzamos a vernos después. Ok, estas son preguntas muy sobrenaturales. Pero usted, cuando usted sintió ese jale, ¿usted se lo dijo a alguien? No se lo dije a nadie, me quedé con eso ahí. ¿Se quedó con eso ahí? Sí. ¿No se puso de que divulgando? No, para nada. Okay. Para nada. ¿Y cómo usted se dio cuenta de parte de Dios que yo era el afortunado? Que ya usted estaba segura de que era yo. ¿Cómo usted se dio cuenta de parte de Dios? Bueno, yo me di cuenta porque Dios, como te dije ahorita en la otra pregunta,
Después de ahí, que nos vimos en esas dos, yo creo que fue como en 3 actividades o en 4 que nos vimos. Después de ahí duramos un tiempo sin vernos. Aún así, yo todavía tenía el jale de parte de Dios. Aún así, yo todavía tenía el jale de parte de Dios, pero lo tenía en silencio y yo comencé, lo tenía prudentemente, la gloria de Dios, y yo comencé a orar, y yo, Señor, pero esto está raro esto, y comencé a orar, a decirle, Señor, si esto no es tuyo, si no viene de parte tuya, quítamelo. Porque yo entendía como que, claro, porque yo entendía como que ¿cómo te explico? Como que me podía hacer obstáculo. Yo, si no era de Dios, claro, yo un ejemplo, tener un sentimiento que no provenga de Dios en mi corazón. ¿Te puede hacer daño? Me puede hacer daño espiritualmente, a tal punto que yo, ¿me entiendes? Hasta me podía, un ejemplo, descarriar. Y entonces yo le decía a Dios, Señor, si esto no viene de parte de ti, quítamelo, o si no, si es tuyo, déjalo, pero a algo, Señor. Más disminuido. Claro. Y yo me recuerdo que después yo tuve varias revelaciones acerca de tu persona. Yo tuve varias revelaciones, el Señor trató conmigo, Dios también envió una persona y me dijo que Dios me iba a entregar un esposo y que me iba a casar joven y me iba a entregar un esposo espiritual. Que va a amar a Dios más que a mí, todo eso. Y todo eso yo lo guardaba en mi corazón, la gloria del Señor. Y también Dios trató con mi pastora. Dios también trató con mi pastora, aún sin yo decirle nada, sin tú saber nada, Dios se le revela a la pastora. Cuando la pastora me dice, mire Elizabeth, a la pastora y a otra sierva también, de allá de la iglesia. Cuando la pastora me dijo, pero ya yo lo tenía en mi corazón y la pastora no sabía nada. Ya Dios hubiera puesto el sentir en mi corazón. Y Dios le iba mostrado. Y Dios me hubiera mostrado a mí. Y Dios le iba revelado. Muchas revelaciones, sí. Como 3 o 4. 3 o 4 revelaciones, sí. Pero usted se mantuvo callado. En silencio. Incluso yo no se lo dije a la pastora porque quise como ser prudente. Sí, en el sentido de que yo, un ejemplo, dije salte hoy, no, pastora, porque, y más que yo era jovencita. Yo tenía como 18 años, 19 cuando eso. Que yo, un ejemplo, le dijera, no, pastora, Dios me mostró que mi esposo es fulano y que después sea otro. Un ejemplo, yo siempre tenía ese miedo, por eso yo nunca me dirigí a la ligera, decir Dios me mostró, Dios me reveló. Y cuando la pastora me llama y me dice, mire Elizabeth, yo tuve una revelación con fulano de tal, así, que él es tu esposo, que yo estaba organizando la boda porque ustedes se iban a casar. Dios me lo mostró y ya tú sabes, yo se lo voy a decir a él, me dice la pastora. Dios amado, sí, yo me recuerdo cuando ella me lo dijo. Sí, y ella me dijo, yo se lo voy a decir a él. Como 5 años. Sí, entonces yo, ay Dios mío, yo me puse, sí, yo creo que como hace 6 más, años. como 6 años. Yo me puse súper nerviosa. Y más que ese día a ti te tocaba predicar allá súper en nerviosa, Boca Chica, no digo claro. nerviosismo No, yo me puse súper nerviosa. Yo estaba que yo no encontraba dónde entrar la cabeza. Yo no encontraba, cuando yo vi que tú llegaste, porque ese día te tocaba predicar, y la pastora tuvo esa revelación una noche antes de tú ir a predicar. Yo, ay Dios mío, yo no encontraba dónde iba a meter la cabeza, porque ya Dios hubiera tratado conmigo y ya yo tenía lo que es el sentimiento de parte de Dios hacia tu persona, ya yo lo tenía, pero siempre yo me mantuve prudente, siempre al mal, e incluso tú no sabías nada, porque yo nunca fui de que varón, nada, eso era tú por tu lado y yo por el mío, una ¿me entiendes? La gloria de Dios. Y cuando la pastora me dijo que te lo iba a decir, yo, ay Dios mío, de nada se lo dijo, porque yo ya me recuerdo que yo llegué al culto, ya tú estabas ahí cuando yo llegué. Yo, ay Dios mío, Diana se lo dijo, y yo estaba así nerviosa. Y así, pero así fue que yo, la confirmación de cara de Dios fue que Dios me lo mostró a mí, me reveló a mí, también le reveló a mi pastora. Porque hay gente que creen, no, porque Dios no tiene que revelarle al pastor, o Dios no tiene que revelarle a la pastora, pero el que te va a casar el pastor, o la que te va a casar es la pastora. Entonces, cuando tú tengas un problema en tu matrimonio, ¿a quién es que tú vayas a pedirle consejo? A Dios primeramente. A Dios primeramente y después a tu líder, después a tu pastora o a tu pastor. O sea, que la pastora tiene que tener una luz de parte de Dios. De que eso no es de que no, pastora, que Dios me dijo que ese es mi esposo, y él no, pastor, que Dios me dijo que ese es mi esposa, y ya nos vamos a casar y venga y que nos case. Hay pastores que están casando miembros, que los pastores ni siquiera saben si eso es de Dios o no es de Dios. Claro. Y dicen, no, porque Dios fue a ellos que les reveló, para limpiarse, muchas veces se casan
y tú ves que duran un mes, 2 meses, 3 meses de matrimonio, 6 meses, un año, y después terminan hasta descarriados y separados. Descarriados, así es. ¿Por qué? Porque no hubo una señal contundente. No hubo una señal contundente de parte de Dios. Usted tiene que estar muy seguro. Cuando una persona se va a casar o le está orando a Dios para que Dios le confirme, le revele, tiene que estar muy seguro de que fue Dios que le mostró ese siervo, de que Dios que tenga el asunto, de que fue Dios que dijo que será su esposo, que será su esposa. Y yo fui segura, a la gloria de Dios. Yo fui segura 100% porque Dios trató conmigo misma. Dios me reveló a mí, la gloria de Dios. Después que Dios me revela a mí, entonces Dios habla conmigo a través de mi líder. Ok. Dios le muestra a ustedes de mi persona, el afortunado. Gracias, Padre. Dios le muestra, Dios le revela. Estoy dejando que mi esposa explique porque ya yo hablo mucho de esto. Hay que dejar que ella se desahogue y explique ella. Dios le muestra, Dios le revela, Dios le da la luz. Después Dios le muestra a su líder, pero usted todavía no le ha dicho nada a su líder. No. Ahí nos damos cuenta que eso viene de parte de Dios. Porque usted, cuando Dios le mostró y le reveló, se quedó callada y se quedó en silencio. Hay personas que cuando supuestamente Dios le revela y Dios le habla acerca de una sierva o de un siervo, de una vez comienzan a hablarlo y comienzan a murmurarlo. ¿Y qué pasa? Después vienen los sueños que Dios le mostró al líder, que Dios le mostró al diácono, que Dios le mostró al evangelista. Pero ¿por qué Dios le está mostrando al líder? ¿Y por qué Dios le está mostrando al diácono? Por lo mismo que escuchó. ¿Y por qué Dios le está mostrando al evangelista? Porque ya es algo que se está divulgando. Exacto. Y conforme a lo que llega a la mente, muchas veces la persona sueña. Sí, se queda en el subconsciente. Se queda en el subconsciente. Sí, hay una persona que tú le dices, no, fulano como que pega con fulana, al otro día se sueña. Sí. Conforme a lo que oyó. Así es. Entonces, ¿por qué esto vino 100% de parte de Dios? Porque usted se soñó. Dios le reveló, Dios le habló, usted se quedó en silencio, usted se quedó callado. Y después Dios comenzó a revelarle a personas sin usted hablarlo. Exacto. Sí. Ni aún en altavoz, que era en su mente, en su corazón, que usted lo tenía. Porque hay personas que desde que tienen un sueño con alguien, de una vez se están soñando. Digo, desde que tienen un sueño con alguien, o con un siervo, una sierva, de una vez lo están diciendo, ahí comienza todo el mundo de que a soñarse. Pero al final de la jornada, vienen todo tipo de sueños, pero al final de la jornada se rompe el compromiso. Al final de la jornada no es de Dios. Y al final de la jornada no se casan. Entonces, ¿cómo que Dios estaba mostrando? Dios estaba revelando. Dios estaba hablando. Hubieron muchísima gente que Dios le mostró y le reveló y al final de la jornada eso se rompe. Al final de la jornada no se casan. ¿Por qué? Porque los sueños vinieron bajo una divulgación. Entonces, esposa mía, Dios le muestra, Dios le revela. Después la pastora le dice a usted que tuvo ese sueño y que tuvo esa revelación y que me lo va a decir a mí también. Sí. Cuando ella le dijo eso, usted aún así, usted después le dijo, y le dijo, pastora, Dios también me confirmó. No, yo no le dije porque yo sentía temor. Usted nunca le dijo, ¿qué tiempo pasó para después usted decirlo? Después que Dios le mostró a ella y le siguió mostrando a personas. ¿Qué tiempo pasó para usted decirle que ya de antemano ya Dios se lo iba a mostrar y se lo iba a revelar? Pasó mucho, pasó un lazo como de 4 años. Sí, pasó mucho. Pasó mucho y yo con eso ahí, la gloria de Dios. Incluso yo ni hablaba de eso. Había gente, hubo en una ocasión que hubo un varón que me dijo, sierva, porque tú, la pastora siempre te invitaba. Sí, porque la pastora como que tú le caíste en gracia a la pastora de que ella te conoció, la gloria de Dios. Y hubo en una ocasión que ella te invitó allá y hubo un varón que me jaló y me dijo, sierva, venga acá, yo le quiero decir algo, pero me da como vergüenza porque no sé. Y yo le dije, dígame, a ver, y él me dijo, no, lo que pasa es que yo tuve como una visión con usted y el joven que estaba predicando anoche. Él no te conocía, el varón. Con el joven que estaba predicando anoche, que usted va a ser la esposa de él. Y yo le dije, bueno, Dios el que sabe, porque han habido sueños y revelaciones, pero Dios el que sabe. Yo le dije. Entonces, que usted no le decía a nadie. No, yo no le dije a nadie, porque yo tenía ese temor
tenía ese temor. O sea, yo estaba segura en el sentido de lo que Dios había hablado conmigo, pero tenía el temor porque hay veces que uno, por hablar la cosa antes de tiempo, daña el propósito de Dios. Lo dijo. Hay personas que Dios le dice, un ejemplo, mira, te voy a entregar tal cosa, o te voy a entregar a esa sierva. Y por ello hablarlo y por ello divulgarlo, se daña el propósito de Dios, porque Dios no te dijo divúlgalo ni díselo a nadie. Dios lo que te dijo fue, te la voy a entregar. ¿Me entiendes? Entonces no todo el mundo tiene la capacidad. Hay gente que está diciendo, Dios me dijo que me iba a entregar a la fulana, y es mentira, Dios no le ha hablado nada. Porque no todo el mundo tiene la capacidad para Dios decirle, te voy a entregar tal esposo, y que esa persona se quede tranquilo. No se descontrole. Que esa persona no se descontrole. El ganso. Cuando Dios te dice, te voy a entregar tu esposa, y que falte mucho para Dios entregártela, Dios te dé el control para que tú no te descontroles, para que tú no comiences a tirarle piropito a la sierva, llevarle regalito a la sierva. La sierva sin ni siquiera está orando contigo ni nada. ¿Me entiendes? Si Dios te dijo que ese va a ser tu esposo, Dios te va a dar el control. Y Dios te va a dar el dominio para que tú aguantes hasta el día que Dios te la quiera entregar. Porque a veces Dios te dice, ese va a ser tu esposo, pero Dios te lo va a entregar en 10 años. Sí. Dios no te lo va a entregar a los 2 días ni a los 3 días. Entonces tú tienes que tener capacidad para tú sobrellevar la palabra que Dios te dio y tu emociones, dominar tus emociones, tener un dominio de tus emociones. Entonces el mismo Dios mantuvo ese dominio en mí de tal forma que yo no lo hablé. Ahora, cuando Dios comienza a revelar más profundo, entonces yo le dije, sí, pastora, Dios trató conmigo, así, Dios me reveló, así, que él iba a ser mi esposo. Pero ya cuando Dios comenzó a revelar más profundo. Más profundo. En el sentido que comenzó a tratar con más personas. Con muchas personas. Sí. Ok, vamos a hacer la última pregunta para después continuar en otro video. Vamos a hacerte la última pregunta, esposa mía, amada mía, dulzura mía, amén, lindura mía, bella mía. ¿Cuáles eran sus acciones que usted tomaba cuando me veía? Porque ya usted sabe que Felipe, usted es de usted. Ya Dios le dio la luz, ya Dios mostró, Dios confirmó, Dios le reveló a su pastora, ya Dios está mostrando, ya Dios está tronando, pero todavía no estamos orando formalmente, no es algo público, pero ya usted sabe de parte de Dios. Entonces, ¿cuáles eran sus acciones, sus actitudes cuando usted me veía sea en una actividad o en un culto allá en la congregación, que yo me tocara predicar donde usted se congrega? ¿Cuáles eran sus acciones cuando usted veía ya el que Dios le había mostrado y revelado, que ya de usted, que iba a ser el papá de sus hijos, iba a ser su cuchicuchi? ¿Cuáles eran sus acciones que usted tomaba? Bueno, yo siempre me mantenía al margen, siempre me mantenía prudentemente. Tú eres testigo de la gloria de Dios. Sí, yo soy testigo, pero es para que la gente sepa. Que yo nunca tuve, yo ni siquiera, o sea, nos veíamos en una actividad y yo hasta me atenía hasta de saludarte. Sí, y tú también a mí. Claro, un respeto. ¿Me entiendes? Tú también a mí me respetaba mucho, la gloria de Dios. Nunca tuvimos de que esa cercanía ni nada por el estilo, porque vemos que muchas veces hay jovencitas que se descontrolan. Sí. Se descontrolan oye, un varón con cualquier varón, nada más porque lo ven rugiendo, ¿no? Es el que ruge, es el que habla en lengua, es el que se sacude, y de una vez con un descontrol y una cosa, y varón, profeta, hombre de Dios, y con una salamería, ¿no? La mujer de Dios, la joven de porte, de carácter, tiene que reconocer cuál es su posición. Claro. Entonces, yo me mantenía siempre al margen, siempre me mantenía en silencio, siempre ni siquiera me atenía de saludarte de que así, de que profunda, de que varón. Sí. No, si se daba el caso y nos pasábamos por el lado, sí, había más siervas. Había en ocasiones que yo me sentía mal, porque yo a veces tú, ¿sabes? Al tú tener un carácter fuerte, brútico, en ese tiempo, que tú decías que no te iba a casar, tú decías que no te iba a casar, y yo sabiendo lo que Dios había tratado conmigo. ¿Cómo usted se sentía cuando yo decía me sentía muy mal. Yo me sacudía, mal. Yo creo que yo no me voy a casar. Sí. Yo decía, yo creo que yo no me voy a casar porque ya Cristo viene, porque yo siempre
estaba enfocado en lo que era en el reino espiritual Sí, y en la lo de gloria de arriba, en lo Dios. celestial. Uno lo decía ya bajo la unción y bajo la presencia. Sí, No tú era para que decías- te sintieras mal, mi cuchicuchi, mi bombón. Sí, entonces al tú decirle esa palabra, incluso Dios le reveló a una pastora en una ocasión que yo me sentía mal por eso. Y yo no sé si ella sabía ya pero Dios le reveló a ella, yo me sentía mal pero siempre yo me mantuve en mi lado. Sí, todo el tiempo. Siempre yo me mantuve en mi lado, incluso nosotros comenzamos a hablar después que nos comprometimos. Sí. Que aún nosotros orando, yo siempre me mantuve en mi lado. Todo el Aún tiempo. nosotros orando, la gloria de Dios y tú de ser una persona, la gloria del Señor de unción y todo, yo siempre me mantenía tranquila en mi lado, incluso siempre me mantenía como tímida, o sea, como que sentía como una timidez de acercarme a ti. Entonces yo no sé cómo que hoy en día vemos que muchas jovencitas, incluso son señoritas, son doncellas, y tú la ves con una chiviriquería. Sí. Y hay muchas jovencitas, aún dentro del evangelio, que no se portan como una doncella. Si tú eres una señorita, una joven apartada que te convertiste y eres doncella, tú no puedes estar con una chiviriquería, y aunque no sea doncella, uno tiene que mantener su carácter, su porte de parte de Dios, ¿me entiendes? Y no de controlarse. Tú ves que hay jovencitas que de una vez comienzan con una chiviriquería, con una miradera, Sí. mirando al cielo, mirando al varón, que cuál es el mío. Tú ves que llegan a la actividad y que cuál es el mío. Y que cuál será el mío. Y que si se viste igual que yo, De que esa es la señal. esa es la señal. Pero eso es obvio. Yo he ido vestida de igual que otra persona, hasta que varones. Ya, de que esa es la actividades. señal de que ese es mío. Entonces, eso no es señal. Las señales que se le ponen a Dios son señales profundas, señales contundentes, señales que no fallen, que usted sepa, no, Dios está en el asunto, porque fue una señal demasiado profunda y Dios me habló a través de la señal. Pero vemos que las señales que ponen son señales a nuestra conveniencia, son señales a su Qué conveniencia. difícil que no se cumpla. Es difícil que no se cumpla. Entonces, yo siempre me mantuve en mi lado. ¿Por qué? Porque eso también descontrola. Sí. Eso también descontrola. Si usted sabe que ese siervo va a ser su esposo, manténgase de lejito, porque ese hombre no es un ángel. Ese hombre tiene guerra, ¿me entiende? Manténgase de lejito, y también el varón. ¿Por qué? Porque usted no puede tentar la carne. Claro. Usted no puede tentar la carne, y la Biblia dice que no ignoremos las maquinaciones del enemigo. O sea, quizás tú estás muy fuerte, pero eso puede hacer que la sierva esté débil. Claro. Quizás tú estás muy fuerte, pero puede hacer que el varón esté débil. Entonces tú no puedes estar con una cercanía sabiendo que ustedes en un futuro se van a casar para que la carne lo tiente, y por eso es que terminan besándose y terminan agarrándose la nalga y Claro. haciendo otro tipo de diablura y terminan cayendo en pecado porque no ponen una distancia. Entonces yo, a pesar de eso, de que yo sabía que tú ibas a ser mi esposo y todo, yo siempre me mantenía lo que es al margen, siempre me mantenía distanciada. Si tenía que saludarte, te saludaba, y yo a veces hasta me cohibía hasta de mirarte, que no era ahí que me mantenía de que mirando a ver, no, nada de eso. Siempre yo me mantenía en mi lado, que eso es lo que tiene que tener un hombre y una mujer de Dios, no de controlarse, y manténgase en su lado, que si Dios dijo que esa va a ser su esposa, Dios se la va a entregar. Si Dios dijo que ese va a ser su esposo, Dios se lo va a entregar. Porque es como decía ahorita, hay veces que Dios, el propósito de Dios no es ahora. Dios va a durar 1 año, 2 años, pero si tú lo aceleras, tú vas a dañar. Claro. Va a dañar lo que Dios quiere hacer. Entonces, por eso es que hay gente que se están descontrolando, y una vez dice, no, me quiero casar de una vez. Claro, porque es que está descontrolado y esa carne está revolteada. Amén. Amén. Así que hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Estuvo con ustedes su hermano Felipe Guzmán, evangelista de nuestro Señor Jesucristo, al lado de nuestra linda y bella y hermosa esposa. Amén. Entonces disfruten el video. Yo sé que va a ser de mucha edificación para aquellos que ya Dios es. le ha dado una luz, lo que es de quién va a ser su esposo o de quién va a ser su esposa. Así que vamos a seguir trayendo lo que es a nuestra amada esposa para que siga hablando lo que es de su experiencia, que sé que va a ser de mucha edificación para los oyentes. Así que Dios se le bendiga y Dios se le guarde. Amén.